o aunque no lo quisiéramos minimizar. Lo primero que hacemos es analizar el concepto de equivalencia, entonces decimos que queremos saber cuándo dos estados son equivalentes. Por eso definimos las clases de equivalencia. Entonces decimos que acá estamos. Este de longitud K sería la cantidad de caracteres que vos vas probando para saber la equivalencia. Entonces, yo a vos te digo, bueno, sin haber comprobado con ningún carácter de la cadena, de una cadena, con ningún símbolo del alfabeto de entrada, yo hablo de longitud 0, de K igual a 0, acá. ¿Por qué? Porque no probé con ninguno. Todavía no. Los estados que puse en cada subgrupo, en cada partición, en cada clase de equivalencia, todavía no lo contrasté con ningún carácter. Simplemente hice una división de acuerdo a una característica básica de los estados, que es si son de aceptación o si no. O sea, esa característica que los distingue, que no permite mezclarlos. Si pertenecen al conjunto de estados de aceptación o no. Esas son las dos particiones o las dos clases primeras. Ahora, una vez que yo hice esa partición, ¿qué es lo que empiezo a hacer? Empiezo a comprobar, acá, empiezo a comprobar cada subgrupo, no sé si lo está viendo, cada subgrupo con un carácter. En este caso, con 0, con 1. O sea, en realidad, con todos los caracteres del alfabeto de entrada, pero hago el primer paso. Entonces voy a, en cada subgrupo, comprobar a ver si son equivalentes, si siguen siendo equivalentes. En este caso los de aceptación y en este caso los demás. Entonces, si se vuelve a cumplir esta equivalencia, o si se separan los estados, estoy hablando del conjunto de clases de equivalencia de longitud 1. ¿Por qué? Porque ya probé con un carácter, ya probé una vez, digamos. No hace falta que sea una palabra, porque se prueba con todos los caracteres y el alfabeto de entrada. Acá el alfabeto de entrada es 0 y 1, y yo probé acá con 0 y 1, con 0 y con 1. Pero probé una vez, comprobé una vez, y obtuve el conjunto de clase de equivalencia de longitud 1, que está acá abajo. ¿Sí? ¿Lo ves, Leandro? Ahora, ¿qué hago? Voy a validar cómo hubo separación de conjuntos, como cambiaron las clases, cambiaron las particiones, voy a comprobar otra vez, lo hago por segunda vez. Pero nuevamente, no es una palabra, es un conjunto de caracteres, ¿sí? Es la cantidad de veces que compruebo los caracteres. Por eso hablamos de longitud 2, longitud 3, así se lo llama. Entonces, cuando lo voy a hacer por segunda vez, con caracteres, bueno, puedo juntar o se pueden subdividir las clases, y voy a tener el conjunto de clase de equivalencia longitud 2. Longitud 2, ¿por qué? Porque probé por segunda vez con caracteres, con todos los caracteres del alfabeto de entrada. ¿Se entiende, Leandro? No sé si era esa la pregunta. Sí, más o menos. El tema pone, por ejemplo, yo sé que dos estados son equivalentes cuando aceptan y rechazan las mismas palabras, ¿no? Sí. Pero lo que me mareo a mí en longitud K, por ejemplo, si yo tengo dos estados P y Q, ¿no? Sí. Que uno lee 0,1 y llega al estado de aceptación y el otro lee 1,0 y llega al estado de aceptación. ¿Esos dos estados son equivalentes de longitud 2 o no? Me parece que no. A O ver, sea, no estarían leyendo la misma palabra, pero los dos si leen una cadena de longitud 2 llegan al estado de aceptación. lo que pasa es que vos ahí, primero, habría que analizar el ejemplo puntual, ¿sí? No lo podemos hacer tan fácil así nomás. Sí, sí. Pero tendrías que ver si la transición desde el estado a Q con el 0 es equivalente, pero a ver, la equivalencia no es solamente para una cadena, porque vos me decís con un ejemplo puntual, con un dato puntual,
no podemos decir si son equivalencias, porque lo que equivalente es así nomás. Tendría que comprobar el resto del autómata. ¿Pero por qué? Porque vos decís, los dos llegan al estado de aceptación. Sí, el autómata es equivalente al otro, al minimizado, pero si los estados son equivalentes, porque en paso a paso se tienen que comportar de la misma manera para poder agruparlos. Porque vos ahí me estás hablando de una cadena cortita, de un autómata, pero si yo junto esos estados así alegremente, yo no sé si a otras cadenas las va a acertar. Conceptualmente lo que vos me está diciendo así, agarradito y suelto, sí, podría ser, pero tampoco lo puedes tomar así. Si es equivalente, si los dos llegan al estado de aceptación, son equivalentes. Son equivalentes en aceptar una cadena. Son equivalentes de longitud cero, seguro. Pero ahora, para poder afirmar que son 100% equivalentes, deberías comprobar en el contexto. No sé si me entendés. Sí, O sí, sea, sí. yo no me quiero quedar con que, sí, son equivalentes porque los dos llegaron con 0 y 1 y el otro con 1, 0 al estado de aceptación. O por un camino y por otro llegaron al estado de aceptación, entonces son equivalentes. Así, de esa forma yo te digo, bueno, sí, pueden ser, por lo menos son equivalentes a longitud cero, pero obviamente hay que probarlo en el contexto, ¿sí? Sí, No sé si esa es la duda. ¿Está? sí, sí, ya está. Bien, perfecto. A ver, es como todo, ¿no? Si vos me haces, si la pregunta es puntual para responder esa situación, bueno, yo te digo, sí. Ahora, si hablamos de todo un autómata en el contexto, bueno, ahí hay que ver el contexto. ¿Algo más, chicos? ¿Alguna otra duda? Bueno, si no hay preguntas de este tema o de otros, vamos a seguir de ver lo que nos falta para el sábado. Ya entraron a la UB, a ver dónde está publicada la nota, el protocolo para el parcial del sábado. Profe, un segundo. Dale. ¿Podrá poner la diapositiva que le sigue a esa? Sí, señor. Este es el ejemplo que ustedes tienen, ¿no? Ahí está. Ahí, bajo... ¿Cómo hacemos para distinguir la clase de equivalencia, o sea, para dividir después la clase de equivalencia 1 en la 1 y 2, dividiendo A con E y B con F? Mirá. Yo acá, vamos, ¿cómo voy a escribir? Ahí está. Primero vamos a probar el conjunto este, ¿sí? Bueno, en realidad tu problema está en el 1, acá. Vamos a probar el 1, no el otro, porque tu pregunta apunta al otro conjunto. Entonces, ¿qué vas a probar? No, perdón, tu pregunta está acá, para poder llegar acá abajo. Vamos arriba. ¿Sí? ¿Está correcto? Sí, Entonces, ¿qué hiciste? Vos tenés que probar A con B, con E y con F. O sea, tenés que comprobar todos con todos. Entonces, ¿cómo está planteado acá? Yo te compruebo. El estado A con la entrada 0 transita al estado B, A con 1, B con 0 con 1, E con 0 con 1, F con 0 con 1. Y después mirás, voy a comparar A con B. Si A con 0 transita a un estado que está en la clase 1, y veo si B con 0 transita a un estado que está en este caso en la clase 0. Entonces, ya ahí te das cuenta que no son equivalentes. Por eso está puesto esto. sí. Ahora vamos con E. E con 0 transita un estado que está en la clase 1. Ajá, igual que A. Vamos a ver con la otra entrada. Este transita un estado que está en la clase 1 y este también. Ajá. Entonces A es equivalente a E. Ahora, hay comprobaciones que acá es poquita las puede hacer, pero por transitividad va a decir si A es equivalente a E y no es equivalente a B, entonces E tampoco es equivalente a B. Claro. Y luego, con F, bueno, misma situación. A con 0 transita a B, que está en la clase 1, y F con 0 a 1 que está en la clase 0. Entonces, A no es equivalente a F. Y bueno, vamos a ver qué pasa B con F. B con 0 transita un estado que está en la clase 0, F con 0 también, o sea que hasta ahora son equivalentes. Vamos a ver para la entrada 1, B con 1 transita a la clase 1 y F con 1 a la clase 1, entonces
Por eso decimos que B es equivalente a F. Y bueno, por transitividad, F tampoco es equivalente a E, o E tampoco es equivalente a F. Que yo no Claro, lo ya de escribí ahí, acá, porque ya no nos hacía falta, ¿sí? Pero también podemos decir que E no es equivalente de longitud 1 a F. sí, perfecto. Y ahora de ahí elimino de la clase 1 B y F, que eran los que no eran equivalentes a A y E. Claro, los separas de clases, pasan a estar en la clase 2. Acuérdense que los nombres son orientativos, ¿no? Podría haber llamado clase 1 a esto y clase 2 a eso, bueno, es lo mismo. Y ahí los vas separando. Pero como hiciste separación, tenés que volver a comprobar, porque pasa lo que vimos acá. A con 0 caía en la clase 2, cae ahora en la clase 2, pero cuando comprobaste arriba, A con 0 caía en la clase 1, porque al separar los estados cambiaron de clase. Por eso es necesario comprobar otra vez. ¿Se entiende? Sí, perfecto, profe, gracias. Bien. Bueno, ¿alguna otra duda? Bueno, vamos a borrar los dibujos, vamos a cerrar esta exposición y vamos a irnos a la que nos ocupa el día de hoy. La que nos ocupa el día de hoy es terminar con la unidad, no es esa, me equivoqué, con esta, ¿sí? Terminar con el autómata finitos no deterministas. Bueno, la escarapela la puse en la otra unidad, acá la ven, estamos en el mes de mayo, el mes de la patria. Bueno, yo cuando me voy acordando hago alguna efeméride, ya lo hago. Bueno. Profe, no está Bueno, compartiendo pantalla. no Les estoy parimos, compartiendo, les parimos la escarapela. Tienes razón. ¿Se quedaron con la escarapela? ¿O no la No, vieron? no lo llegamos a ver. Ahí se los muestro. Les muestro la escarapela. Ahí está, en la unidad 5. ¿Sí? Porque estamos en el mes de la patria. Depende del tema que estemos, le van a aparecer algunas notas musicales por el día del himno. Eso vamos a ir mixando. Bueno, pero nada más que eso, simplemente para acordarnos. Porque salimos del colegio y ya no nos acordamos más de los días patrios, más bien para disfrutar el feriado. Bueno, ¿alguna duda con autómata finito no determinista, con no determinismo? Esto se lo subí, ya lo tienen todo, por más que nos faltaron unos temas. Esto ya lo vimos, el conjunto T, el conjunto T asterisco, ¿se acuerdan? La diferencia, los dos teoremas. Bien, nos quedamos acá en la clase pasada, ¿sí? Isomorfismo. ¿Se acuerdan del isomorfismo? Esta idea de forma, pero en realidad para nosotros es de equivalencia. En el caso nuestro, en el caso de la materia, lo que hacemos es estudiar, o poder obtener en realidad, autómata finito a partir de gramática y gramática partiendo de autómata finito. Es decir, vamos a ver primero el concepto de isomorfismo. Una gramática regular genera o especifica, más bien, más que generar, especifica un lenguaje regular, y el autómata finito reconoce el lenguaje regular. Entonces, si hablamos del mismo lenguaje, tiene que haber una relación entre estas dos partes. A eso lo llamamos isomorfismo. Vamos a usar la palabra específica. Porque hablando de lo que decíamos recién, esto que el lenguaje regular, un lenguaje regular sí es finito, pero una gramática puede generar infinitas cadenas. Es decir, especificar, describir, es como más preciso. Entonces, déjenme ver qué dice el título. Lo primero que vamos a hacer es ver cómo a partir de una gramática regular vamos a obtener un autómata finito. Bueno, vamos a construir el autómata a partir de la gramática. La gramática debe estar bien formada, ¿sí? O sea, limpia y bien formada. Y debe
ser lineal por derecha. Para poder hacer esta conversión, aplicar este método, debe ser lineal por derecha. ¿Qué pasa si tengo una gramática lineal por izquierda? La tengo que convertir en lineal por derecha. Eso como hacemos no lo vamos a estudiar. Pero hay métodos, hay técnicas para hacer eso. Convertir una gramática lineal por izquierda a lineal por derecha. Ya no nos vamos a meter en eso porque es demasiado, pero lo que no me acuerdo, ya me fijo, un ejemplo. Lo que no me acuerdo si está en el libro. Me iba a fijar y me olvidé. Si está en el apunte. No es libro, es apunte. Yo creo que sí, porque algunas veces lo vi. Y si no lo buscan, en internet está. ¿Cómo hacer? A ver. Claro, sí, acá está. En el ejemplo 4.9. Dada una gramática lineal por izquierda que representa, necesita convertir el lineal por derecha, sí. Ejemplo 4.9 del capítulo 4. Ahí está en un ejemplo la forma de convertir de lineal por izquierda a lineal por derecha. ¿Sí? Ahí está. Entonces, no lo vamos a ver como les dije, eso está para el que quiera por curiosidad mirarlo. Pero bueno, así que bueno, en el práctico no sé si ya han hecho algo de esto, sabrán que lo hacen, las gramáticas que se les dan en general son lineales por derecha. Bien. Entonces, dada una gramática que tiene sus elementos, alfabeto de símbolos de terminales, no terminales, acción y reglas de producción, lo que vamos a obtener es un autómata finito, alfabeto de entrada, conjunto de estados, estado inicial, conjunto de estado de aceptación y función de transición. ¿Cómo vamos a hacer esto? El alfabeto de símbolos de entrada del nuevo autómata va a ser obtenido del alfabeto de símbolos terminales. El conjunto de estados va a ser obtenido del conjunto de no terminales, al que le vamos a agregar un estado F que es el conjunto de estados de aceptación, porque una gramática no tiene estado de aceptación. Una gramática no tiene un no terminal que me dice, hasta acá llegué. Llego a este no terminal y la cadena se genera correctamente. La gramática no tiene eso, ¿sí? Entonces, esto lo vamos a agregar, ya vamos a ver en qué momento y cómo. El estado inicial del autómata va a ser el axioma. Y la función de transición va a ser obtenida a partir de las reglas de producción. ¿Cómo vamos a hacer esto? Dada una regla de producción B produce AC, lo que vamos a obtener a partir de acá es, lo vamos a convertir en una transición. Acuérdense que dijimos que los no terminales van a ser estados, entonces, una transición desde el estado B con la entrada A al estado C. Fíjense que es derechito, directo, por eso es que tiene que ser lineal por derecha la gramática. ¿Se entiende eso? Entonces, gráficamente la transición sería de esta manera. Del estado B con la entrada A va a transitar el estado C. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Qué pasa si tenemos B produce A? Si tenemos B produce A, vamos a tener la transición de B con la entrada A, pero ¿a dónde? ¿A qué estado? A un estado que no existe. O sea, ahí lo escuché, menos mal, porque creí que estaba hablando solo. Bien. Acá, fíjense, si yo no escribo nada acá, si yo tapo esto, ¿sí? Y sigo la regla de lo que estaba escrito arriba, del punto 1, ¿qué tengo? B, la transición de B con la entrada A, pero no tengo acá un no terminal, ¿sí? Esta regla tenemos un montón y es necesaria para poder terminar de generar la cadena. Entonces, la transición de B con ¿a dónde transita? Y bueno, a ver, si nosotros nos ponemos a pensar, cuando nosotros tenemos esta regla de producción en una gramática, significa que estamos terminando de leer la cadena, terminando de generar una cadena, ¿sí? Entonces, la gramática está terminando de generar la cadena. Ese momento, en un autómata finito, sería el equivalente a transitar el estado de aceptación. Entonces, lo que hacemos es justamente esto.
del estado B con la entrada va a transitar el estado de aceptación. Pero como no tenemos estado de aceptación, lo tenemos que crear, como dijimos recién. ¿Mm? Ahí vamos a crear F perteneciente al conjunto de estados de aceptación. Gráficamente sería eso. ¿Se entiende? ¿Alguna respuesta? Bien. Otra pregunta mía, antes de leerla del chat. ¿Ustedes vieron algo de esto en práctico o todavía no? No, perfecto. Bueno, listo. ¿Qué me preguntaba? Según yo, no. Bien, bien. Si se termina de leer la cadena, se supone de antemano que llega a F. No. Vos acordate que vos tenés un axioma, S, que produce, no sé, AB, suponte, ¿no? Y después tenés estas dos reglas que están acá, ¿sí? Tenés también estas reglas que están acá. Ve que produce AC y produce A, ¿está? Entonces, ¿vos qué haces aquí? Me olvidé el celular en el auto de la Juli, así que... Los silencio todos, chicos. Ahí está. El que necesite abrir el micrófono. Entonces, S produce AB, epa, me fui al diablo, ahí está. S produce AB, a esa B la vas a reemplazar ¿por qué? Por AC, o sea que me va a quedar AC, y a esa, perdón, acá está mal esto. Acá me faltó, se produce A. Y a esa C la vas a reemplazar por A. Y me quedó ahí la cadena, ¿sí? Entonces, esa situación, sí, ahí está. Esa situación, esto de, acá, ¿qué hice? Terminé de leer la cadena. Ahora, si yo convierto esto a autómata finito, a ver, espera que me perdí la pregunta. Si se termina, se supone de antemano que llega, o sea, no es que en la derivación, no es que llegas al estado de aceptación, en la derivación terminaste de derivar la cadena, ¿sí? Y la última regla que usaste fue esta. Se produce A, o en el caso de acá del ejemplo, B produce A. Pero ahora, si yo convierto esto a autómata finito, es el último paso. Para validar esta cadena tengo que transitar un estado de aceptación. Por eso es que le agrego esta transición a F. Si no, aparte, me quedo sin transición. Es como si me quedara acá esto así. Con A a la nada. Me falta al estado del que transita. O sea, si yo sigo las reglas generales que pusimos arriba, y no tengo esto, me quedaría así, inconcluso. Por eso es que se agrega este estado de aceptación. ¿Se entiende? ¿Todos? Bien, genial. Borro todos los dibujos y seguimos. Bien, entonces, hasta acá estamos. ¿Cuál es la tercera? A ver, ¿qué falta en una gramática regular? Digan ustedes. De esta, bueno, ya tienen la PPT, pero piénsenlo un poquito. ¿Qué faltaría? Como para que cuando se los evalúen, lo traigan a su mente. ¿Qué nos falta evaluar? Tengo una transición de una regla de producción, B produce a C, A, B con A transita a C. Tengo la transición B produce A, que es la transición del estado de aceptación. ¿Qué me falta? De todos los tipos de regla de producción, bien. ¿Quién puede generar lambda? Bien, generar. Bien, el axioma, perfecto. Entonces, me falta S produce lambda. Y acá nuevamente, si nosotros, yo tapo todo esto, y yo le digo, S produce lambda es similar a lo que B produce A. Es similar a esa la situación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? S con lambda transita a el estado de aceptación, a F. ¿Sí? Ahora, hasta acá, con este ejemplo, fíjense que ninguna regla de producción no es la misma gramática, porque ese no tiene relación, son todas reglas de producción aisladas. ¿Cómo sería el autómata que obtengo? Si yo tuviera S produce lambda, y bueno, además esta regla de arriba,
como el autómata. No determinista, correcto. Correcto, ¿sí? No determinista, ¿y qué más? Encima, ¿qué más tiene? Sí, correcto. ¿Y qué más? Y con transiciones lambda. Exacto. Muy bien. Ahora, como se acuerdan, como vimos la clase anterior, cuando terminamos, cuando ya lo vamos a revisar ahora, este autómata finito hay que sacarle las transiciones lambda, hay que minimizarlo para poder construirlo, o para que sea expuesto o sometido al analizador léxico. Bueno, seguimos con esto, ya vamos a revisar lo otro. Bien, vamos a ver un ejemplo. Esto es esto nada más, ¿eh? No tiene mayor ciencia. Dada esta gramática, fíjense, terminales 0, 1, 2, no terminales X y Z, X es el axioma P, acá está el conjunto de reglas de producción, lo que vamos a hacer es obtener el autómata finito determinista equivalente. El autómata finito equivalente. Bueno, vamos a empezar a analizar regla por regla. X produce 0Z. Bueno, antes que nada, siempre me olvido. El alfabeto de entrada va a estar formado por los terminales, o sea que el alfabeto de símbolo de entrada va a ser 0, 1, 2. El conjunto de estado van a ser X y Z más el estado de aceptación. F, lo hemos llamado nuevamente. Luego, ¿qué tenemos? El estado inicial va a ser el axioma, ¿sí? X. Y la función de transición va a estar dada por las reglas de producción. Bueno. Y para el autómata finito, acá tengo que definir, que ya lo había definido aquí, pero hay que explicitarlo, el conjunto de estados de aceptación. Entonces, mi autómata finito sería así. Vamos a las reglas de producción. Van a estar acá. A la función de transición. Entonces, yo tengo X produce 0Z. ¿Qué se va a convertir esto? A ver. ¿En qué se va a convertir? Cero. No entendí, Fausto. 0Z, 02. O apretaste cualquiera. Claro. Acuérdense, tengo una gramática y la estoy convirtiendo en autómata finito. ¿Sí? Entonces, vamos a analizar la primera regla de producción. X produce 0Z. Esta primera. ¿Sí? ¿Cuál es la transición que obtengo a partir de esta regla? Ahí lo pusieron en el chat. La transición desde X con la entrada 0 a Z. Es correcto. Con 0 va... Bien. Entonces, ahí Lorenzo lo escribió en palabras y no en símbolos. Sí, yo sé que por ahí se les complica eso de los símbolos. Bueno, entonces, ¿qué nos quedaría? F, la transición de X con la entrada 0 a Z. Luego tengo X produce 0Y, la siguiente transición, acá. Y después voy a tener que X produce 1 y que X produce 0. ¿Sí? Entonces, vamos de una. X produce 0Y, esta. X produce 0Y va a ser convertida en... Sí, por eso está perfecto, Lorenzo, que lo escribas con tus palabras. X con 0 transita ahí. Bueno, pero ahora ¿qué tengo? Tengo que X produce 1. La siguiente, esta, X produce 1. ¿Cómo sería esto? ¿Qué haríamos acá? Y si no me lo dicen, ¿no? Acá voy a agregar este estado de aceptación. Entonces me va a quedar que X con 1 va a transitar a F. Y con 0 va a pasar lo mismo. X con 0 va a transitar a F. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? ¿Todos? Vamos a ver qué pasa para las siguientes reglas de producción. Me preocupan los que no
los que no participan. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa? Y produce 0i, ¿está? Es fácil. Y produce 0i, entonces hay una transición desde i con 0 a i. Y produce 1, entonces va a haber una transición desde i con 1 a f. Fíjense que puedo usar el mismo estado de aceptación. No necesariamente tengo que crear uno nuevo. Y para z, una transición desde z con la entrada 2 a z y desde z con la entrada 2 a f. Use siempre el mismo estado de aceptación. ¿Pueden usar otros? Sí, pueden usar otros. Igualmente este autómata después se puede minimizar. Bien, entonces, vamos a ver acá lo que dijimos en palabras. En lo que está escrito acá. X con 0 transita z, es z. X con 1 transita a i, X con 0, perdón, transita a i, fíjense que es no determinista, como dijimos. Y X con 1 transita al estado de aceptación. Y X con 0 también al estado de aceptación. Entonces observen que con la entrada 0 va a transitar 3 estados. Luego para I con 0 transita a I, e I con 1 transita al estado de aceptación, a F. Y para Z, Z con 2 transita Z, y con 2 transita F. Observen, como dijeron antes, para el alfabeto de entrada, a I le faltan transiciones con la entrada 2, a X también, y a Z con las entradas 0 y 1, y a F con todas. ¿Sí? Bueno. ¿Alguna duda con esto? Es sencillamente eso. ¿Qué faltaría hacer? Derivar una cadena y probar que la acepte. Nada más. Entonces, no, esto quería acá. Si yo tengo, peligrosamente entendible, si acá tenemos que X produce, perdón, ahí está, X produce 0Z. Vamos a derivar, perdón. X produce 0Z. A esta Z la derivamos en 2Z. Entonces me va a quedar 0,2Z. Y a esta Z la reemplazamos por 2, me va a quedar 0,2,0. Ah, eso es lo que alguien puso arriba. Lo de las cadenas. A ver, déjenme volverme para atrás en el chat. Eso es lo que puso Fausto. 0,2Z02. Ahí entendí. Bien. 0. Pero ese Z, 2. No, esa cadena de Fausto, no, porque el otro 0,2, ¿de dónde saldría para vos? Ah, únicamente 0i. No, no, hay un 0,2 que no va. Bien, bueno. Lineal por derecha es que tenga un terminal o un terminal. No, a ver. Lineal por derecha es esto. A ver, ¿cómo son las reglas de producción de la gramática tipo 3? ¿Se acuerdan que nosotros miramos las reglas de producción y nos damos cuenta qué tipo de gramática es? La tipo 3, ¿qué tiene que tener? La tipo 3, la tipo 3 tiene que tener su regla de producción de 3 tipos. De alguno, bueno, de 2 por lo menos de estos 3 tipos, de estos tipos. Ay, Dios. Ese produce, no, el Dios es conmigo porque escribo algo así. Produce lambda, ¿sí? No me voy a poner a renegar a buscar lambda. Luego, A produce A, perdón, sí, bien digo, AB, o A produce A. Entonces, estas 3 reglas de producción no son una gramática
A ver, yo puedo poner que S produce A, no, A, al revés, A, ahora sí. Bueno, estas son las reglas de producción de la gramática, ¿sí? Esta sería una gramática tipo 3. Perdón. ¿Profe? Sí, dime. Creo que la pregunta de los chicos va sobre lo que escribió en azul, que pone 0Z, después al segundo carácter, a la Z, lo daría como 2Z usando la anteúltima producción, y después la última Z, o sea, el Un 2, un 0. 02Z, no sería un 0, sería un 2 o un Sí, 2Z. sí. Pero estoy más arriba que esto. Estoy acá. Lineal por derecha me preguntan, ¿qué es? Lineal por derecha, en este caso la que puse es lineal por izquierda, porque el ejemplo que tenemos arriba es lineal por derecha. ¿Sí? Lineal, la regla de producción de la gramática tipo 3 tiene alguna de estas formas. ¿Sí? Las reglas tienen esta forma, o el axioma produce la palabra vacía, o las reglas tienen este formato. ¿Qué significa lineal por derecha? Que el no terminal, no hace falta que sea recursivo, está más a la izquierda, en este caso es lineal por izquierda, está más a la izquierda. En el caso del ejemplo, lineal por derecha, porque fíjense, x produce 0z, el no terminal de la parte derecha de la regla está más a la derecha. ¿Sí? Eso sería lineal por derecha. Si la regla es lineal por izquierda, si la gramática es lineal por izquierda, como en este caso, la tengo que convertir a lineal por derecha. Si en una gramática tengo mezclada las reglas de producción por derecha o por izquierda, no es tipo 3, es tipo 2. ¿Estamos ahí? Profe, lineal por derecha también puede ser recursiva por derecha, digamos, ¿no? O sea, si diera el caso. ¿Cómo? ¿Recursiva? ¿Me dijiste? Claro, o sea, lineal por izquierda puede ser recursiva por izquierda y lineal por derecha puede ser recursiva por derecha también, ¿o no? Sí. El tema es lineal por lineal o regular son sinónimos en este caso, ¿sí? Es el nombre. Acuérdense que la recursividad es independiente del tipo de gramática, ¿no? Sí, pero sí, es correcto lo que vos decís. No necesariamente tiene que ser recursiva. Fíjense acá, bueno, sí tengo reglas de producción recursivas, las de Y y las de Z, pero las de X ninguna recursiva. O sea, yo podría tener acá que no tener esta regla, ni tener esta regla, ¿sí? ¿Se entiende? Solamente tener esto. Y la gramática no es recursiva. No sé si lo ven. Ahí está, esto más lindo. Mira. Podría no tener esto. Ahí está. Y podría no tener esto. Ahí está. Yo podría no tener eso. Y la gramática no es recursiva. Pero es lineal por derecha. ¿Sí? ¿Se entiende? No sé si esas eran las dudas, la pregunta. Ahí está. Sí, sería 0,22, ya lo arreglo eso. Vamos a derivar de nuevo. Terminamos con este ejemplo y después hacemos el recreo. Acá. Vamos de nuevo porque pensando en lo que leo me equivoqué con la derivación. Entonces dijimos que teníamos que, y acá está, x produce 0z, para usar el ejemplo que estábamos viendo. A esta z la derivo en 2z, o sea que me va a quedar 0,2z, y a la z la reemplazo por el 2, o sea que me va a quedar 0,22. Entonces, se supone que este autómata tiene que aceptar esta cadena. Entonces, partiendo de x, con 0 transita z, con 2 transita z y con 2 transita f. ¿Sí? Y la cadena es aceptada. ¿Lo vieron? ¿Vieron mi mouse? Ya. Perfecto. 0,2 también es aceptada. Sí, 0 solo también es aceptada por x. Sí. Eso ya, escribir el lenguaje, eso sería otra cosa. ¿Estamos? Bien. Muy bien. Bueno, ¿qué sigue? Pero que no veo. Bueno, sigue el paso contrario, desde autómata a gramática, ¿sí? Bueno, ahí está.
Son las 9 menos 5. ¿Hacemos 10 minutos de recreo? A las 5 volvemos, ¿quieren? Y empezamos el otro tema. Estiremos un rato las piernas. Si nos despertamos.